Cuando me fui, todos me dijeron que me arrepentiría. Quizás tuvieran razón, pero tardé en darme cuenta de por qué. Sin que me diera tiempo a pararme a pensar, cambié los puestos de observación por mi sofá, el chopo por el mando a distancia y a mis compañeros por una vieja bonga que encontré en la cocina. Cualquiera diría que no salí perdiendo con el cambio. Y la verdad es que aquella nueva vida de contemplación y espiritualidad empezó a gustarme. Aquel estado total de calma que solo se veía interrumpido por los gritos de Charo, la puta vieja chiflada de mi vecina, y por algún que otro desgraciado, se había convertido en mi vida. Me hubiera quedado suspendido en aquel sueño de nubes, de marihuana y desidia frente al televisor toda la eternidad. Pero algo falló. Tanto el ejército como el Estado mantienen la incomprensible política de no seguir pagándote indefinidamente la vida y las drogas una vez que dejas de trabajar con ellos. Claramente, un error que solo les lleva a arrojar a las calles más delincuentes y parásitos. A mí personalmente este empujón me llevó hacia aquello a lo que mis mandos habían dedicado tantas energías y gritos. Aquello que un duro entrenamiento y horas de perfeccionamiento me habían enseñado. A buscarme la vida. Por eso, cuando en la oficina de empleo me dijeron que iban a replantear mi carrera profesional hacia el mundo del telemarketing, mi cuerpo, como un arma programada, reaccionó en milésimas de segundo, mandándolos a todos a tomar por culo y abandonando el lugar como solo un verdadero soldado puede hacerlo, con el dedo levantado y sin mirar atrás. Ahora estaba solo. Había dejado a la protectora madre en que para mí se había convertido la milicia y que ahora, cuando el dinero escaseaba, empezaba a echar de menos. Recordé a un tal Santa María. Sí, menudo pájaro estaba hecho el cabrón. Coincidimos en la academia y ya en aquellos tiempos triplicaba el sueldo trapicheando con todo lo que se podía trapichear. No me extrañó que ganando esa pasta fuera se cansara de dar barrigazos, aunque perdió un buen mercado cuando dejó el cuartel. El muy cabrón seguía en forma. Cuando me acerqué a verle no dejó ni que me acabara el primero de mis white labels para empezar a proponerme negocios. Me dijo que para gente con formación y con los cojones de partirle la cara a un sargento como el nuestro, siempre tendría trabajo. Me metí un montón de billetes arrugados de 20 y 50 en el bolsillo. Joder, habría más de 500 euros y solamente habíamos hablado de los viejos tiempos. En ese momento, no sé si por el whisky o por la facilidad con la que el bolsillo de mi camisa se había llenado de dinero, empecé a relajarme y a pensar que de nuevo todo iría bien. Acepté encargarme de una chapucilla la mañana siguiente. No sé qué gilipollez de acompañar a un nota a recoger algo a una nave en no sé qué polígono. Entre la borrachera le entendí algo sobre unos americanos, que lo que buscaban solo se lo podría dar él y al precio que marcaban sus cojones, y que me haría rico y se haría rico, pero que no debíamos dejar que nadie metiera la mano. Por eso necesitaba gente como yo, gente cojonuda. Jamás llegué a imaginar que todas aquellas mierdas de borracho de la que me hablaba me fueran a marcar el camino que me llevaría a aquel infierno, y a presenciar aquellos horrores que aún siento delante mía cuando la falta de luz me impide ver con los ojos. Al llegar a casa, fui directamente a la cama donde la euforia y la confianza que me había recorrido el cuerpo hacía unas horas
ahora se habían convertido en un profundo nudo en las tripas, justo debajo del estómago. Un nudo que me presionaba y me impedía respirar correctamente. Aquello no se parecía a ninguno de los colocones que había tenido en mi vida. Notaba algo dentro de mí que me hacía temblar y retorcerme en la cama, como si todos los fluidos de mi cuerpo quisieran escapar en todas direcciones, desgarrándome el vientre. No conseguí vomitar, tampoco gritar, solo abandonarme a los espasmos hasta que, exhausto, mi cuerpo se rindió al sueño. Desperté empapado en sudor y con un conocido sabor amargo en la boca. Mis capacidades motrices tardaron en volver lo que el café tardó en subir. Tenía que ponerme a funcionar. Estuve más de una hora esperando en aquella gasolinera a que el señor Núñez y sus cojones aparecieran en aquella cafetera gigantesca que tenía por coche. Aquel tipo con pinta de abogaducho de mala muerte tenía que recoger aquella mierda para Santa María, y yo tenía que estar presente por si alguien quería tangarlo o por si él pretendía tangarnos a nosotros. El viaje en cafetera no fue demasiado largo, pero la aptitud de aquel tío me jodía en lo más hondo. Apenas abrió la boca. Solo se dedicaba a secarse el sudor compulsivamente con su pañuelito, apoyado sobre el volante, mirando nerviosamente todas las señales. Al llegar a aquel polígono, noté cómo me volvía el pellizco en las tripas. No eran ni las 12 de la mañana, pero el sitio estaba completamente muerto. Noté que Núñez cambiaba de pañuelo. Estuve tentado de preguntarle cómo hacía para meter tanto sudor en un puto trocito de tela tan pequeño, pero preferí bajar del coche y respirar un poco de aire fresco. El almacén que teníamos delante estaba hecho una auténtica mierda. De hecho, parecía que todas las empresas de la calle habían quebrado. Me quedé observando el mustio jardincito que nos separaba de la puerta de entrada. Olía demasiado mal, hasta para tratarse de un polígono. Entre todos aquellos matojos secos, encontré la fuente del hedor que tenía perfumada toda la calle. ¿Cómo cojones una mierda de gato tan pequeño podía apestar toda la calle? Pero si ni siquiera tenía la cabeza. La manera de aporrear la puerta de Núñez empezó a joderme más de la cuenta. ¿Por qué estaba tan excitado aquel gilipollas? Desde luego sabía algo que a mí se me escapaba. Empecé a pensar que aquel cabrón quería pegármela. Y él seguía pegando a la puerta de aquel puto almacén. ¿Por qué tan nervioso si aquello parecía tan despejado? Pensé en Santa María y si el hijo de puta me había mandado a aquel agujero para enmarronarme con alguno de sus negocios de mierda. ¿Y si el pellizco en el estómago era un síntoma de envenenamiento? Aquella situación empezaba a ser muy incómoda, así que decidí tomármela con calma. Cogí aire y puse la palanca selectora de la pistola en fuego. Ya más tranquilo le dije a Núñez que diéramos unas vueltas por allí y echáramos un vistazo a la parte de atrás. El hijo de puta parecía hasta extrañado de verme no perder los nervios. Entramos en un callejón sin salida. A un lado las enormes puertas de chapa de los almacenes y al otro un cañaveral enorme. Parecía que por allí cargaban camiones o algo parecido. Núñez fue directamente por una pequeña puerta y la empujó. Por el salto que pegó hacia atrás, supuse que no esperaba encontrarla abierta. Simplemente se quedó mirando el interior paralizado hasta que el fuerte olor que salió de allí le hizo volverse con el pañuelo en la boca. Me miró con la cara desencajada mientras tosía y me dijo que allí no había nadie, que sería mejor irse. En ese momento noté el miedo en sus ojos.
tanto que aquello empezó a tocarme las pelotas. ¿Pero qué cojones había allí dentro? Saqué el arma y aunque ya tenía un cartucho en la recámara, la amartillé. Fue la frase más corta que se me ocurrió para convencer a Núñez para que entrara en aquel puto sitio. Desde luego no había ido allí solo para llamar a la puerta. Cuando me vi dentro de aquel viejo almacén abandonado, pistola en mano, acompañado de aquel soplapollas y su pañuelito, soportando aquel olor tan repugnante, pensé que quizá no hubiera sido tan mala idea terminar aquel módulo de chapa y pintura. En aquel sitio solo había polvo y cosas inútiles, máquinas viejas, cajas, botes, muebles, todo mierdas inservibles. Núñez me señaló una mesa de trabajo justo al fondo de toda aquella jungla de cacharros, al lado de lo que parecía una cabina de barnizaje. Desde donde yo estaba no veía gran cosa, pero parecía que aquella zona no tenía tanto polvo como el resto. Así que supuse que alguien la había usado para algo relacionado con todo ese puto asunto. Paré para escuchar, pero solo sentía los jadeos y arcadas de Núñez agarrando su pañuelo a mi lado. De nuevo sentí el pellizco del estómago tan fuerte que me hizo encogerme. Era como si mis tripas se resistieran a seguir acercándose. Ahora sí que necesitaba saber qué cojones había en ese puto zulo. Cogí un poco de aquel podrido aire y avancé hacia aquel recoveco tan ordenado. Arrastré a Núñez del brazo y aunque al principio se resistió, en pocos segundos pude notar cómo se convirtió en un peso muerto que casi me lleva al suelo. Nunca había visto a nadie vomitar un desayuno continental con tanta facilidad. Fue una pena no poder prestarle un poco más de atención, pero mis ojos estaban fijos, intentando buscar algún parecido humano en aquel cadáver. No tardé en empezar a especular con los detalles de su horrible muerte. Los 3 tiros del pecho parecían ser lo que habían acabado con él. Atado con cinta de pies y manos a una silla y con un pesado collar del cuello a la pared. Aquel tipo tuvo que haber soportado un martirio enorme antes de morir. Sus brazos y hombros estaban destrozados. Parecía obra de algún perro de presa muy agresivo. ¿Cuánto ácido haría falta para deformarle la cara así a una persona? Uno de los lados de su cabeza se había desprendido como si estuviera hecha de un plástico que se funde y se vuelve a dejar secar. Hasta uno de sus ojos había desaparecido debajo de toda aquella carne fundida. Núñez parecía estar mejor después de su purga, así que aproveché para sacarle información. Reconoció a aquel tipo por su ropa. Era el tío al que veníamos a ver. Supuestamente tendría que habernos dado una mierda química que costaba una fortuna, pero parecía que alguien se la había metido muy doblada. Mientras me contaba esto, a Núñez pareció llamarle la atención algo en el muerto. De repente, dejó sus jadeos y su pañuelo y se acercó al muerto con la vista fija en una cadenita al cuello del fiambre, con un extraño cacharrito de plata colgando. Si he de ser sincero, me sorprendió que Núñez acercara tanto la cara al cadáver. Pero por la Santísima Virgen, más me sorprendió cuando el muerto se sacudió en su silla y se puso en pie. Al principio pensé que debía ser el rigor mortis o los gases, o alguna de esas mierdas que le dan a los muertos en vez de estarse quietecitos. Pero aquel puto fiambre no paraba quieto. Un escalofrío me recorría la espalda mientras aquello peleaba con sus ataduras intentando abalanzarse sobre mí, enseñándome los dientes como un jodido perro. No sabía cómo reaccionar. No sabía cómo aquel tipo podía seguir vivo. No sabía qué cojones hacía allí.
único que podía hacer era estar ahí, quieto, mirando aquella abominación, aguantando para no mearme encima. Casi no oía a Núñez, que estaba tirado en el suelo gritando con las manos en el cuello. Quizá fue el ver la sangre que le corría por la camisa lo que me hizo reaccionar. Volví a sentir el peso del arma que llevaba en la mano y no me lo pensé. Me giré y sin que me hiciera falta apuntar, le destrocé la cara de un disparo. El impulso hizo que su cabeza retrocediera bruscamente y que sus pies se despegaran del suelo. Pude ver el momento justo en que su cuerpo, aún en el aire, se quedaba otra vez sin vida, cayendo al suelo como un saco de cemento. Si en algún momento pareció que Núñez se había tranquilizado, ahora se había vuelto totalmente loco. Le ayudé a levantarse, pero en el momento que estuvo de pie corrió tambaleándose. Le eché un vistazo al muerto por si seguía allí. Y efectivamente, estaba tirado en el suelo, atado en aquella silla. La verdad es que no tardé mucho en seguir a Núñez y a sus berridos fuera de aquel agujero. Estaba tirado en la calle, llorando y sujetándose el cuello, intentando taparse la hemorragia con la mano. Quería acercarme para ayudarle, pero él se alejaba revolcándose por aquel callejón. Teníamos que salir de allí, llamar a Santa María para que nos sacara de aquel apuro y que me dijera qué coño había sido aquella mierda del muerto. Sin embargo, estaba allí jugando al pilla-pilla con Núñez y su heridita de los huevos. Le quité las llaves de la cafetera y corrí hasta donde la habíamos dejado. Allí afuera seguía sin verse un alma, lo que me tranquilizó un poco. A la cafetera le costó arrancar. El freno de mano no salía de su sitio y por culpa de la puta dirección casi me salgo de la carretera al dar la curva para entrar en el callejón. Ese callejón donde había dejado a Núñez. Ese callejón que ahora estaba solo. Eso fue suficiente para mí. Busqué la marcha atrás de ese puto cacharro. Y cuando conseguí encontrarla, me largué a por todas las respuestas que necesitaba encontrar. No fue muy complicado encontrar a Santa María. Siempre en el mismo bar, siempre en la misma mesa, sentado esperando a solucionar los inconvenientes del negocio. Estaba deseando ver cómo cojones me iba a solucionar esta puta papeleta en la que me había metido. Cómo coño se las había apañado para hacerme comer tanta mierda en tan poco tiempo. Tenía que calmarme. Así que encendí un cigarro antes de entrar al bar mientras me miraba compulsivamente en busca de restos de sangre que me delataran. Empecé a pensar en lo que había pasado y en ese momento me di cuenta de que estaba a punto de entrar a ese lugar para decirle a Santa María que venía de dispararle a un puto cadáver que se había comido aparte de su socio, al que había dejado a mi cargo y que ahora estaba en paradero desconocido. Joder. Los informes nunca se me habían dado bien, pero iba a ser el más jodidamente absurdo que viera en mi vida. ¿Qué cojones había pasado realmente? ¿Cómo podía estar vivo el tipo del almacén? Los disparos del pecho se veían claramente que eran mortales. Ese Núñez estaba claro que sabía algo desde el principio. ¿Por qué saldría corriendo? Yo podría haberle sacado de aquel maldito sitio. Me llené la boca con el humo de la última calada que le quedaba a aquel cigarro y empujé la puerta del bar buscando con la vista a Santa María. Lo encontré leyendo el periódico delante de un sombra doble, la puta imagen de la normalidad.
Al verme me sonrió y me invitó a sentarme, cosa que hice de inmediato, porque estaba deseando quitarle esa puta sonrisa de la boca. Le pregunté que dónde cojones me había mandado. Le conté lo del jodido muerto y lo de Núñez. Él se limitó a sacar un cigarro, encendérselo y decirme que le parecía que las cosas se habían salido de madre. Salido de madre. Me cago en la putísima virgen. Pues claro que se habían salido de madre. Estaba hablando de muertos caníbales y él se fumaba un cigarro tan tranquilo, sin extrañarse lo más mínimo por la puta historia que le acababa de contar. Y para terminar de dejarme completamente fuera de juego, me agarró para acercarme a él y me dijo que él se encargaría de todo, que no me preocupara, que había hecho lo correcto, pero que lo mejor que podía hacer es perderme unos días para relajarme. Me dio unos billetes y me dijo que fuera discreto, que ya tendría noticias de él. De vuelta, ya en casa, me pegué una buena ducha y me dispuse a seguir el consejo de Santa María y pasar de todo aquello. Me tiré en el sofá e intenté dormir, pero otra vez aquella sensación empezó a apoderarse de mí. Allí estaba otra vez aquel pellizco en las tripas, aunque esta vez era distinto. Empecé a escuchar voces que salían de mi interior. No las entendía, pero era como si cada una trajera un recuerdo indeseable a mi cabeza. Abrí la boca como intentando expulsar toda aquella bilis que me corría por dentro, pero solo conseguía notar más y más su sabor, mientras aquellas voces se iban convirtiendo poco a poco en gritos que ya no podía soportar. En ese momento me desperté encharcado de sudor. Miré por la ventana y me di cuenta de que había dormido toda la tarde. Sabía perfectamente lo que me pasaba. Sabía que pasaría algún día. Se me había ido la olla y tenía que volvérmela a poner en su sitio y dejarme de estupideces. Me puse en pie, cogí las llaves y el teléfono y corrí a comprar mi medicina. Las farolas ya se habían encendido cuando salí del portal. La verdad es que la noche y el aire fresco me hicieron relajarme. Mientras recorría el barrio viendo a los niños jugando y dando por culo, y a las viejas sentadas en sus sillas de playa, salvaguardando las puertas de sus portales, mirándome fijamente, me vi invadido por una sensación de normalidad. Aquí todo estaba igual. Aquí no llegaban los muertos enfadados, ni se escuchaban voces salir del interior de nadie. Cuando llegué a la altura de mi portal farmacia preferido, Antoñito el Cabeza ya me estaba esperando con todos los fármacos que me deberían devolver la cordura o crearme otra carísima dependencia. La clorpromacina y las benzodiazepinas me calmarían y harían que dejara de ver muertos vivientes y escuchar voces. O al menos eso es lo que entendí después de la explicación tan lograda que me dio aquel chaval que no llegaba a cumplir los 21. También llevaba algunos reanimadores por si tenía que volver a entrar en faena y necesitaba espabilarme, además de las chucherías habituales y una botella de whisky del bueno que compré de vuelta a casa. Por fin me encontré de vuelta en mi sofá y me di cuenta de que todo había pasado, que había vuelto a casa donde estaba seguro y calentito, que todas aquellas cosas perturbadoras no podían ser más que una alucinación fruto del estrés, que pronto todo se solucionaría, si no se había solucionado ya. De todas maneras, ¿a quién le importaban esas mierdas? En aquel momento, me di cuenta que mientras perdía el tiempo pensando en aquellas cosas mundanas, mi cuerpo había empezado a flotar libre de peso y preocupaciones hacia una luz que poco a poco me envolvió. Me sentía también suspendido en aquel lugar. Poco a poco noté cómo mi cuerpo empezaba a fundirse con la luz que me rodeaba y cómo una indescriptible sensación de placer me atravesaba. Solo estaba dispuesto a abandonarme a todo aquello cuando una voz de mujer se coló en mi cabeza. Lo matarás, lo quemarás y limpiarás todo lo que está sucio. Cuando escuché aquella voz, mi cuerpo volvió a pesar. De repente, salí de la luz, cayendo al vacío en una larga caída libre que terminó en mi sofá donde reboté y caí al suelo. Me encontraba desorientado. Mi primer impulso fue correr al baño a vomitar.
Allí me di cuenta de que aquello no lo resolverían las drogas, sino que tendría que recurrir a algo más oscuro de lo que llevaba mucho tiempo huyendo. La familia. Acabáis de escuchar En el punto cero, de Travis T. Donington. Protagonista, Antonio Aro. Dirección de actores y actrices, Pablo Cordón. Efectos para las voces, Antonio Jesús Martínez. Montaje y edición, José Silvente y Daniel Domínguez. Corrección, Francisca Caballero. Dirección y producción, José Silvente. Si queréis colaborar con nosotros, enviadnos vuestros relatos a nuestro correo. Y si no os queréis perder nada de nuestro contenido, seguidnos en redes sociales, YouTube, iVoox y Spotify.